Ahí está. Ahí está. ¿Sabéis? El de You're becoming more like your father. Pues al final sí que se volvió más como su padre. O sea, le falta quedarse un poco calvo, ¿no? Y beberse una cerveza y ya viene a ser un poco la cara de... Rangu, no llega hasta tiempo, ahora moriré. Ahora morirás. Vale, pues no hay mucha sorpresa aquí, la verdad. Vamos a ser sinceros. Nintendo lo ha vuelto a hacer, ¿vale? O sea, sabéis que cada cierto tiempo Rangu saca una serie de Spore. Y cada cierto tiempo Nintendo vuelve a sacar Star Fox 64 otra vez. No es... Otro remake de... No sé qué más deciros, sinceramente. Ni siquiera es tan llamativo como aquel que hicieron de Mario, ¿no? Que pillaron las ROMs y tal. Esto es un remake de verdad. La gente quería una historia nueva. Star Fox es bastante antigua. Empezó en la Super NES. Que de hecho es muy interesante. Porque además tuvieron que crear un chip específico. Tenía un nombre súper épico. ¿Cómo era? No me interesa la IA, gracias. La cosa es que la NES, y especialmente la NES, pero la Super NES no podía ejecutar polígonos reales, ¿vale? No podía hacer 3D. Era una consola hecha para el 2D. En esa época ni se planteaba el 3D más allá de algún efecto gráfico, ¿no? Como el consabido, si hago un cuadrado y hago otro cuadrado y los uno... ¡Oh, Dios mío! Ahora es un cubo. ¡Oh! Vale, o sea, no había 3D en la NES. Pero hicieron un... A ver si me habéis dicho ya cuál era. ¿Cómo se llamaba el chip? Super FX se llamaba. Vale, Super FX. Super Fox... No, Super FX de efectos. Me sonaba que tenía un nombre más gracioso. Debía estar pensando en otro. La cosa es que el chip este que diseñaron permitía finalmente dentro del propio cartucho, ¿vale? No lo hacía la consola. El propio cartucho tenía la capacidad de computación necesaria. Os voy a enseñar el propio cartucho ya que estamos. Que es gordo. Es gordo el cartucho. Mira, mira. Mira. Tremendo. ¡Pam! Tremendo troncho de cacho de trozo de chip. ¡Pam! Esto hizo posible Star Fox. Y entonces se podían crear estos pequeños polígonos, ¿veis? Las navecitas y estos polígonos tal, y se podían en un entorno básicamente 3D. Esto es todo humo y espejos al final. No es... ¿sabéis? Pero viene a ser la mayor experiencia 3D que te podía dar una Super Nintendo. Y la verdad, triunfó, ¿no? Y es gracioso porque Miyamoto siempre quiso que estos personajes estuvieran... Volga, ¿qué tal? Siempre quiso que estos personajes salieran en rollo teleñeco, ¿sabéis? O sea, que salieran en series de la tele que estaban hechas con marionetitas, que le gustaba mucho a él verla con sus hijos, y nunca lo consiguió. Iba a tener una película y no... No, salió una película, perdón, va a tener ahora una reedición 3D, todo el tema, y sigue sin poder conseguir el buen hombre su serialización, en fin. Pues esto que salió así originalmente en Super NES y triunfó, después tuvo la secuela, por supuesto, y de qué otra forma habría podido ser, de Star Fox 64. Me diréis, ¿por qué se llamaba 64, Rangu? Tanto se hicieron de por medio, tú no lo entiendes. Tú no comprendes cuánta importancia le dábamos al número de bits exclusivamente en esa generación. ¡Es exclusivo! A ver... Antes de eso estuvo la TurboGrafx 16, que era 16 bits. Pero bueno, y creo que había una Jaguar 32, ¿puede ser? ¿Puede ser que hubo una Jaguar 32? Joder, tío, es que digo los nombres de las consolas y me da vergüenza a mí mismo. Pero era lo más épico en los 90, ¿vale? Rangu, te veo en stream desde antes y ahora es después, banéame. Star Fox 64 es un nivel... ¡Ah, eso, gente! ¡Por Dios, hombre! ¿Pero por qué solo 64 bits? Solo, con cabrallo. ¿Cuántos bits tiene tu ordenador, colega? Mi ordenador es de 64 bits, ¿eh? Llevan un tiempo hablando por ahí sobre que Nintendo hará un remake de Ocarina. Sí. Supuestamente filtrado. Es muy gracioso porque... Esta es la cosa. Salió un rumor de que iban a sacar otro remake de Ocarina of Time. Sabéis que Ocarina of Time es un juego de Nintendo 64 súper famoso, súper épico tal. Le hicieron un remake hace ya unos 10 años, ¿no? Más. Gracias por preguntar. Hace ya más de una década. ¿Sabes? Tío, como alguien me diga que pasó más tiempo entre el remake y ahora que entre el original y el remake, no he hecho el cálculo y no lo quiero hacer porque me haría daño. Pero la cosa es que es un juego muy famoso, súper... ya no solo en ventas, sino considerado, ¿no? Como uno de los padres de la aventura moderna y todo lo demás. Y ya se rumoreaba que posiblemente, como había pasado un tiempo, ahora podían hacer otro. Como os decía...
ya se rumoreaba que a lo mejor podía pasar. Y entonces, después de este rumor, salió un rumor de una filtración no confirmada y la gente se puso en plan de ¡se confirma la filtración! A ver. Había un rumor de que a lo mejor pasaba y alguien dice sí, va a pasar, sin ninguna clase de confirmación y la gente... Esto es como, me lo dijo Kearney. Y dice, ¿ves? Hay fuentes. Y dice, o a lo mejor fue Nelson. ¿Ves? Otro más, se ha confirmado. ¿Que es muy posible que termine ocurriendo? No os digo yo que no, la verdad. Por lógica, con lo que le gusta a Nintendo el dinerito y lo que están rascando de cosas antiguas últimamente para tal. Y con los años que han pasado desde el último remake que tuvimos y tal, no me extrañaría nada, ¿no? Que en cualquier momento llegue a salir. Pero... en plan, pruebas no tenemos de que vaya a salir, ¿sabéis? Me lo dijo un primo y yo le creo, exacto. Porque tu primo es Nintendo. Bueno, volviendo al Star Fox, no me acuerdo por dónde íbamos. Son muy graciosos, tienen piernas mecánicas porque les cortan los pies. Creedme, hay un vídeo en internet al respecto y gustó bastante. ¿Qué pasa? A partir de ahí es como que nunca realmente terminó, ¿verdad? Es como que después de eso Star Fox no terminó de cuajar de la misma forma, ¿no? Fue una época en la que habían nacido varias sagas que después conoceríamos para siempre, como Mario, Zelda, Metroid, Star Fox, tal, pero... algunas continuaban constantemente, como Mario y Zelda, y otras iban a trompicones. Por ejemplo, en Nintendo 64 no tuvimos Metroid. Y sí que tuvimos el Star Fox, pero era bastante continuista de lo anterior, porque al final era repetir con mejores gráficos lo que ya se había intentado hacer originalmente. Y luego en GameCube tuvimos finalmente Metroid y no estábamos teniendo Star Fox, pero resulta que había un señor muy furro que dijo, buah, tío, mi waifu Wolfurra, ¿vale? Mi waifu Wolfurra, que cada vez que la estoy mirando me estoy viendo más a Wolfurra en ella, mi waifu Wolfurra será la nueva heroína de los videojuegos. Entonces un día llegó Miyamoto y dijo... la novia de Fox. Y entonces, un poco sin mayor motivo, pillaron el juego de la Wolfurra esta y dijeron, no, ahora esto es Star Fox Adventures, que va a ser... de hacer el cálculo, 1998 ¡No! más 13 ¡Detente! es igual a 2011, año del remake ¡No! y número de años en aquel entonces ¡No! del original, 2011 más 15, número de años desde el remake, igual 2026. Eres una mala persona por hacernos esto a todos. Sacaron este otro, el Star Fox Adventures, que viene a ser como un spin-off, ya que no os estamos dando Star Fox normales, os damos el Star Fox Adventures, que viene a ser Zelda otra vez, pero con Star Fox, y la chica está, y juegas un poquito con ella, pero ya no está tanto, ahora el héroe es Star Fox. Y después de eso, me parece que hasta la Wii U, ¿verdad? No sé bien, o sea, ¿en Wii no hubo nada? Creo, ya os digo, a lo mejor se me está yendo, pero hasta Wii U, y en Wii U no gustó realmente, se intentó... A ver, la gente estaba muy emocionada cuando salió, pero no cuajó el sistema de control. Estaba guay porque con el mando tenías la cabina. Lo que veo es a Rangu llamar waifu a una furra. Luego se quejará de Eric. Tenías en el mando como la cabina, ¿no? Y tal, estaba gracioso, pero no terminó de cuajar. Había muchas fases de la nave caminando por ahí. Y yo no lo jugué, pero lo que... Star Fox Zero no vendió bien, pero lo que escuché es que es muy bueno. ¿Sí? A ver, yo oí que fallaba en el tema de que había demasiadas... Ya os digo, yo no lo jugué. Pero oí que fallaba mucho en el tema de que demasiadas fases de cañón con patas y que las fases de ir volando y tal eran como muy flojas, en plan, muy repetitivas. El tema de, sí, tienes la cabina, pero que para compensar el hecho de que la cabina es el mando táctil, giroscópico. Entonces, eso que hacía que fuera más lento y más impreciso y tal, lo que me han dicho, a lo mejor el juego era la hostia y simplemente no le gustó a mi entorno cercano. Pero es como que se ha quedado muy muerta la saga, igual que Metroid tuvo ese revivir en Prime y encantó Prime y luego cayó un poco, pero luego volvió a resurgir un poco con el Dread y tal. No, espera, ¿con el Dread? No. ¿Cuál es? Sí, Dread, ¿no? Sí, el Dread. El que volvió a... fue el siguiente, el desierto. En fin. Que es como que Star Fox no ha terminado de fluir, digamos. Para ser justos, realmente
No va a haber mucha diferencia, creo yo, en un juego de Star Fox a otro, porque al final siempre estás en una nave espacial y vas volando mientras pegas tiros y esquivas, ¿no? Do a barrel roll. Pero sí que creo que se podría crear más variación en tema de planetas que visites, el espacio es el espacio, pero planetas que visites, tipos de enemigos contra los que combatas, ¿no? A lo mejor hay naves más grandes o naves más chiquititas más molestas, o es un planeta de dinosaurios grandes y vas pasando a través de los dinosaurios. Cosas un poco tal, en vez de lo mismo pero con mejores gráficos, que a lo mejor amplían mucho, ¿no? A lo mejor meten fases completamente nuevas y tal. Sería un juego muy corto si simplemente replican lo que ya había pero con mejores gráficos, ¿no? Así que entiendo que algo meterán. Pero sí que se siente que Star Fox es de esas sagas que se quedaron como a medio camino, ¿verdad? O sea, Mario y Zelda han sido infinitas, Metroid ha tenido sus altibajos, pero ha continuado en el tiempo y ha tenido sus spin-offs y ha tenido su tal. Pero luego cosas como Kid Icarus tuvo ese semi-revival en la 3DS y volvió a morir. Y no... Me da pena, tío, me da pena. Porque creo que hay potencial ahí, al final, las naves espaciales y estas cosas. Pasó una cosa interesante con F0. No sé si conocéis F0. ¿Sabéis Capitán Falcon, el de Smash? Que hay gente que se cree que es un personaje de Smash. Pues era de unos juegos de carreras ultra rápidos, ¿vale? De estos difíciles. No como en Mario Kart, que al final son bastante controlables, a menos que estés en 200 centímetros cúbicos. No como Mario Kart, que son bastante controlables y tal. Estos eran de pura velocidad, volverte loco, tal. Empezaron en la NES o en la Super NES. Nah, esto tiene que ser Super NES. Fue un juego bastante querido por la gente, ¿no? Le gustó mucho. Hicieron el de GameCube, que este no lo jugué, pero aparentemente es excelente, ¿no? Dice la gente que de lo mejor que se ha hecho en el mundillo, ¿no? De este tipo de rollo fantasía, coches, velocidad, tal. Pero luego no volvieron a hacer nada. Y preguntaban a Miyamoto y decía, es que no sé qué más hacer, creo que ya hemos hecho todo lo que había que hacer y no, si no tengo una idea nueva de algo que mole, que se quede así y ya esté. Y eso lo entiendo, pero esta es la clase de juego que si simplemente me creas otra serie de mundos que atravesar con mi coche, o me haces un remake a estas alturas con a lo mejor un par de mejoras físicas, yo creo que valdría, o sea, creo que tendría más valor quizá esto que rehacer otra vez Star Fox. Y esta sí que desapareció, pero para siempre.